Para todos es conocido que el cambio climático, el calentamiento del globo de nuestro planeta está trayendo serias, profundas y traumáticas consecuencias. Incluso desde ya algún buen tiempo se habla que uno de los principales conflictos en el futuro va a ser el tema del agua, por la escasez del recurso hídrico. Lamentablemente, los seres humanos del mundo tenemos a veces barreras para poder ver en el horizonte del tiempo lo que nos puede pasar. Y si no actuamos en el presente, ese futuro va a traer serios inconvenientes. Desde ya existe escasez del recurso hídrico en el mundo y el Ecuador no es la excepción. Los nevados están sufriendo un deshielo importante. Algunos incluso dicen que en términos de impacto sería en un 30 o 35%. Para conversar sobre estos temas y para conversar sobre los impactos que está teniendo el Ecuador en términos de la escasez de los recursos hídricos, hemos invitado a Alexis Sánchez Miño, secretario del Agua. Señor secretario, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es el impacto en el Ecuador sobre este tema? Bueno, muchísimas gracias, es un placer poder conversar con usted y con la ciudadanía. Bueno, efectivamente usted lo ha manifestado bien, son consecuencias del cambio climático. Las consecuencias del cambio climático se dan en todos los ámbitos, pero en lo que se refiere al ámbito hídrico, esto lo podríamos entender con facilidad, con mayor cantidad de agua en época invernal, con todo lo que esto significa, inundaciones, peligros, riesgos, destrucción, y con mucho menor cantidad de agua en verano, lo cual sugiere que debemos responder de manera adecuada. Pero la respuesta que nosotros buscamos en Ecuador, en Senagua, desde la planificación del gobierno de la Revolución Ciudadana, no se refiere a una respuesta de emergencia, es decir, atender luego de una inundación en función de lo que ha sucedido, sino más bien es una respuesta estratégica de adaptación al cambio climático. Nosotros en Ecuador podemos decir somos un país privilegiado en recursos hídricos. Sin embargo, la distribución del recurso es necesario que la hagamos de manera oportuna, planificada y obviamente responder a estas consecuencias del cambio climático desde la perspectiva de construcción de mega infraestructura, por un lado, lo cual es muy importante, pero también tenemos que aportar mucho en el cambio cultural. La nueva cultura del agua, cómo los ciudadanos respondemos frente a una necesidad mundial, porque esta estrategia debe ser planetaria, no solo nacional. Ya que usted dice que debería ser planetario, ubiquémonos en la región. Se habla que Latinoamérica tiene entre el 45 y el 50% de recursos hídricos del planeta, por tanto termina siendo una región de carácter estratégico. Pero lo cierto es que cada día llueve menos en relación a intensidades del pasado, y eso significa problemas de sequía en momentos importantes, o a veces tenemos otro tipo de inconveniente con las inundaciones, pero para efectos de emprender trabajos preventivos, estratégicos, el tema no pasa también por recuperar los bosques, la reforestación en el país, porque con esta desforestación lo que estamos provocando es que baje mucha sedimentación a los ríos. Completamente de acuerdo. Efectivamente es así. Nosotros como país, decía hace un momento, somos un país privilegiado en recursos hídricos, tenemos 3 veces más la media mundial en potencial hídrico. Sin embargo, obviamente, por ejemplo, en Ecuador tenemos más agua en la Amazonía, donde menos población tenemos, y tenemos zonas deficitarias, especialmente en la costa, las provincias de Manabí, en el Austro, y también en el Oro, en la Sierra, Loja, etcétera. Es decir, tenemos muchos sitios en donde hay un déficit hídrico permanente, que tenemos que abordarlo con mucha seriedad. Decía, no es solamente un tema de construcción de infraestructura, es un tema de protección de nuestras cuencas hidrográficas, que es justamente a lo que usted se hacía referencia. Es decir, tenemos que sembrar el agua, proteger nuestros bosques, proteger nuestros páramos, que es precisamente donde se genera el agua. Esto por un lado, es parte de la cultura, esta de nueva cultura del agua a la cual hacía yo referencia, y pues obviamente son 3 aristas. Entonces, política pública adecuada, nosotros tenemos una ley muy visionaria, muy ambiciosa, muy futurista, que debemos implementarla. Lo segundo, mega infraestructura, protección de cuencas, etcétera, y la cultura ciudadana. La cultura ciudadana significa utilizar menos agua, no desperdiciar el agua, no contaminarla, y de esa manera vamos a contribuir, obviamente, a garantizar en cantidad y calidad suficiente recurso hídrico para las próximas generaciones. Construir los megaproyectos está visible, están ahí. Ahora, esos megaproyectos tienen que tener una tendencia de construcción de acuerdo al crecimiento también de la población y de la utilización de los suelos que el ser humano, en este caso el ciudadano ecuatoriano, realiza. ¿A cuántos megaproyectos deberíamos llegar? Bueno, nosotros tenemos nuestro Plan Nacional de Recursos Hídricos para las 9 grandes cuencas hidrográficas,
34 subcuencas, unidades de planificación, en donde hemos estimado que en las próximas 3 décadas deberíamos construir alrededor de 176 multipropósitos. Estos son unos de rehabilitación, otros construcción completa, pero esta es una parte del problema. Fundamental es la protección y la conservación de cuencas, fundamental es la reducción de uso y el cambio cultural orientado, por ejemplo, a sistemas de riego, a la tecnificación en riego. Todavía en Ecuador seguimos cultivando, haciendo riego por inundación. Todavía en Ecuador no hemos logrado tecnificar el riego, por ejemplo, en uso de nuevas técnicas como podría ser la aspersión. Lo cual además de ineficaz desperdicia agua. Efectivamente, desperdicia una gran cantidad de agua. Y hablemos también de la reconversión del campo. Es decir, todavía tenemos sitios en donde estamos cultivando, voy a decir por ejemplo arroz, que podría no ser necesario de cultivarse por la oferta nacional. Utiliza 3 veces más agua que otros cultivos que podrían ser muchísimo más productivos para el mismo agricultor. Es decir, este trabajo es un trabajo mancomunado y que no ordenado. afecta a la alimentación del ecuatoriano. Para nada. Okay. Ahora, usted me habla, deberíamos construir 176 multipropósitos. ¿En qué tiempo y cuál sería la inversión? Bueno, la inversión es muy grande para lograr construirlos todos. Nosotros creeríamos que con estos multipropósitos tendríamos garantizado a 30 años, por lo menos, un balance hídrico completamente adecuado. Con los 176. Sí, pero la inversión es muy grande. Nosotros la tenemos jerarquizada. Esta inversión ascendería a alrededor de 30.000 millones de dólares. En un horizonte de tiempo. Es un horizonte de 30, 40 años, efectivamente. ¿Cuántos multipropósitos tenemos para recordar a la ciudadanía? Tenemos 14 sistemas del momento que nosotros manejamos como Senagua y Empresa Pública del Agua. Estamos en pañales y todavía. estos últimos 5 años hemos construido 6. La inversión que hemos hecho con estos 6 multipropósitos asciende a 1.250 millones de dólares, para que la ciudadanía tenga una idea. Pero estos multipropósitos han cumplido su tarea. Este es el primer año de operación, logramos controlar el fenómeno del Niño, no tuvimos grandes consecuencias de los procesos de inundación en invierno pasado, y así será en adelante. Tratemos de verle la utilidad social y económica también a estos multipropósitos, ya que usted menciona 176 y alguien se puede asustar. Caramba, 176 puede sonar demasiado, 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto dijo? ¿30.000? Sí. 30.000 millones de dólares en un horizonte de tiempo de 30 años también puede sonar demasiado. A ver, esto nos permitiría acopiar agua en momentos de escasez y utilizarla en momentos de sequía para evitar casualmente los impactos de deshielo y del calentamiento global por el cambio climático? Efectivamente, pero ese sería solamente uno de los propósitos. El segundo propósito, por eso se llaman multipropósitos, es asegurar agua para riego, soberanía alimentaria y riego productivo. Es asegurar agua para consumo humano. Es asegurar agua para lo que llamamos caudal ecológico, es decir, para la restitución de la biodiversidad, la riqueza, inclusive vida, fauna, flora en los ríos, en los cauces naturales. Es decir, son una serie de conceptos de diferentes propósitos que cumple un gran proyecto como estos. Y obviamente estamos hablando también de las mismas cuencas hidrográficas, del mismo balance hídrico que alimenta a las hidrocentrales o las centrales hidroeléctricas. El problema de que conservemos nuestras cuencas, de que cambiemos nuestra cultura del agua, tiene que ver con temas de desarrollo nacional en su conjunto. Si bien Senagua no está al frente de lo que son las hidroeléctricas, esto le corresponde al Ministerio de Energías Renovables, trabajamos con la misma agua en las mismas cuencas y por tanto en un trabajo coordinado. Ahora, eso en relación a ese trabajo de infraestructura, pero vamos a los otros dos temas que usted mencionaba, el uno que tiene que ver con la cultura ciudadana y también de los empresarios, y el tema de deforestación. ¿Qué se prevé para luchar contra la deforestación? Porque ahí el tema de la industria maderera juega un rol tremendamente importante y termina siendo también, cuando no está controlado, termina siendo una amenaza para estos temas. Efectivamente, la deforestación agresiva que todavía tenemos en algunos espacios del país. ¿No la hemos podido controlar? No la hemos podido controlar en la medida de lo necesario. Obviamente se han tomado una serie de medidas, sin embargo yo creo que todavía tenemos que caminar mucho al respecto. Pero no es solamente el tema de deforestación, por ejemplo, en sitios o espacios de la costa. Tenemos los páramos andinos, que los páramos andinos son generadores de agua y sin embargo están siendo afectados también. La frontera agrícola sigue subiendo cada vez más, las necesidades de orden económico priman frente a una necesidad
de responsabilidad ambiental que tenemos que trabajarla todos. Pero ahí viene un tema de control, legislación y cultura ciudadana. Cultura ciudadana, sí. Debe entenderse que el problema no es un problema de las autoridades, no es un problema del gobierno nacional, es un problema del Estado, del país, de todos y cada uno de nosotros. Y a veces creeríamos que nuestra acción podría no ser importante, no es así. Cada uno de nosotros puede aportar en este sentido, controlando su uso de agua, reduciendo el desperdicio, no contaminando el agua, aportando en prácticas ambientalmente responsables, es decir, una serie de medidas que vayan construyendo una ciudadanía responsable, que es lo que nosotros necesitamos para responder adecuadamente al futuro. Si comparamos nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, Colombia, Venezuela tuvieron graves crisis el año pasado. Ahora mismo Bolivia atraviesa una situación muy complicada. Nosotros hemos minimizado los efectos con estos proyectos multipropósito, pero debemos prepararnos. El cambio climático es una evidencia, lo tenemos todos los días y es además un proceso que irá paulatinamente complicándose más. Debemos estar preparados. Un tema a considerar que lamentablemente los candidatos a la presidencia de la República no lo están considerando dentro de sus agendas. Muchos hablan de agua. Yo he escuchado en algunas de sus intervenciones sobre la importancia del agua, los recursos hídricos, pero no se evidencia en total magnitud lo que significa el cambio climático. Y esto es un tema que lo tenemos que hacer. Es un tema importante porque, por ejemplo, el presidente del país más poderoso de este planeta niega el cambio climático, su equipo de gobierno igual. Y esto significa que los ciudadanos planetarios debemos hacer frente a una realidad en donde muchos grandes países, grandes potencias la niegan por su responsabilidad, obviamente de carácter económico, frente a esta situación planetaria, y nosotros debemos responder como país. Alexis Sánchez, secretario del Agua, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Los espero el día de hoy en la noche en Pulso Político. Vamos a tratar sobre el proyecto de ley de plusvalía y vamos a abrir las líneas telefónicas. Vamos a transmitir en vivo y en directo para que ustedes planteen sus inquietudes y sus consultas. Un fuerte abrazo.